Excelente jornada a las Amén. personas que nos están viendo en YouTube. Es para ver la típica. Un honor volver a tener aquí Mauricio Saeta. Excelente jornada, bienvenido. Muy buenas tardes, Padre Omar, a usted y a todos los que siguen su canal Vela Típica. Es para mí una alegría estar aquí con ustedes y por eso le agradezco tanto esta invitación. Y pues bueno, iniciando en materia, platícanos brevemente cuál ha sido tu experiencia de lo que fue la vida laical a este momento de evangelización. ¿Qué te llevó a estar aquí? ¿Y cuál fue tu experiencia a partir de Teleamiga, que es donde te conocí? A los 16 años de edad, por un retiro por el método de San Ignacio de Loyola, con Lumen Day, había hecho una promesa de que en algún momento iba a dejar mi vida en el mundo para trabajar al servicio de Dios. Pues no sé si puedo decir afortunadamente o lamentablemente, o según lo que fue mi vida, pasaron muchos años hasta que fue cumplida esa promesa. Fue en el año 2016 cuando dejé por fin de trabajar por completo para el mundo. Trabajaba en Hewlett Packard, Lima, en Perú. Y bueno, sentí la voz del Señor que me decía, Mauricio, Mauricio, te ocupas de muchas cosas, pero solo una es importante, como el llamado a Marta, pero cambiando Marta por Mauricio. Entonces, pues finalmente, como era una promesa y yo tenía la convicción de que las promesas a Dios se tienen que cumplir siempre, una promesa a Dios es más serio que un contrato hipotecario del mundo o que cualquier otra compromiso que hayamos hecho con nadie, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, por fin, llevado de la mano de la Santísima Virgen María, porque ya tuvo todo que ver también en mi conversión y en mi entrega, más las oraciones de mi madre terrena, que también habrán influido muchísimo, con seguridad. Pues desde 2016 me dedico de lleno a la obra del Señor. Como decía, yo vivía en Lima, Perú, y allá pues veía un café con Galat, o sea, veía Teleamiga. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa que poco tiempo después me iba a encontrar no del lado del televidente, sino del lado del equipo de producción, yo estando a la izquierda del doctor José Galat, nada más y nada menos que en el último programa donde él estuvo en presencia, porque como él ya estaba muy mayor y su salud estaba muy deteriorada, inclusive asistía a un café con Galat con el oxígeno puesto, ¿no? Con el tanquecito de aire. Y el último programa donde él pudo estar fue ese. Claro que eso no lo sabía sino Dios, ¿no? A partir de ahí, los siguientes meses, el que presidió un café con Galat fue Alejandro Pedraza, aunque él seguía haciendo el guión desde su casa en su enfermedad, pero salía o aparecía Alejandro Pedraza. Y a los 5 o 6 meses de ese programa de un café con Galat que se tituló Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús, programa que tuvo mucha audiencia porque Alejandro le dio el título. Digamos, yo era el presentador, el que ponía mi estudio sobre la generación de la higuera, pero como Alejandro es publicista, puso ese título que generó un gran gancho y tuvo una altísima audiencia. Pude exponer ahí lo que luego presenté también como libro, mi estudio sobre la generación de la higuera. Y luego fui llamado por el mismo equipo de Teleamiga, el equipo de Galat, a crear mi propio espacio semanal con el equipo de Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente. Me pidieron que creara un título para mi propio espacio y lo llamé Ya llega nuestra liberación. Y esa es la misión que intento llevar con la ayuda de Jesús, de María, del Espíritu Santo desde hace 7 años. La misión se llama Ya llega nuestra liberación. Y creo que también conviene decir que antes de que naciera la misión, yo había hecho un viaje a Puerto Rico a a visitar a una aparición mariana poco conocida, pero extraordinariamente importante. Para mí es una de las más importantes del mundo por su naturaleza, por lo que duró y por sus frutos. Es la aparición de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, pero en Santa Montaña. El misterio de Santa Montaña, yo pude confirmar su autenticidad por varias razones, varias cosas extraordinarias que me pasaron allá, y una de ellas es que recibí como profecía la misión que estoy llevando a cabo ahora. Y de hecho, la profecía se ha ido cumpliendo todas y cada una de sus partes sin excepción y cumplida al pie de la letra, o sea, sin fallar absolutamente nada. Claro que su cumplimiento
cabal tomó aproximadamente unos 5 años, pero allá recibí la profecía. No sabía con claridad en qué consistía y cómo se iba a llevar a cabo, cómo iba yo a viajar, si yo ya no tenía dinero para viajar porque ya había renunciado al mundo, entonces no tenía ingresos. Decía, ¿cómo voy a viajar a dar conferencias si yo no tengo ingresos? Porque en el momento que la recibí no la entendía. Nunca la puse en duda, o sea, no la cuestioné, no dudé de la profecía, sino que no entendía cómo podía llevarse a cabo. Eso se fue develando con el tiempo. Entonces, bueno, es interesante saber que recibí la misión profética en Puerto Rico, en Santa Montaña, y bueno, la misión está cumpliendo en este momento 7 años con el favor de Dios y para su mayor gloria. ¿Quién influyó en ti, Mauricio, para que hicieras un estudio tan profundo? ¿Ti algún libro o cómo fue este proceso de discernimiento? Buena pregunta y la voy a tratar de contestar bien resumida, pero en los aspectos más relevantes. Lo primero que hice fue, cuando dejé el mundo, fue mi consagración al Inmaculado Corazón de María, los 33 días, que justo comenzando un día como hoy, hace 7 años, y terminando un 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa, que fue el día que mi consagración, y eso creó una transformación espiritual muy grande en mí, muy, muy grande. Y luego, bueno, la cual vino con un deseo de Biblia, de tragarme la Biblia, es un hambre de Biblia, pero impresionante, más fuerte inclusive que el hambre del cuerpo. Era un apetito de Biblia, pero no tanto de conocer por saber, sino más por amar a Dios, o sea, conocer más a Dios para más amarle. Y un apetito grande y voraz de profecías, sobre todo relacionadas con los últimos tiempos, porque creo que el Señor estaba poniendo en mi corazón que estábamos cerca de la segunda venida, cosa que yo fui descubriendo poco a poco en el tiempo con la ayuda de Dios. En ese tiempo yo viví en Lima y mi estudio comenzó afortunadamente por los padres de la iglesia, y Dios puso en mi camino a una gran amiga, se llama Nancy, ahí de Lima, Perú, que me proporcionó todos los primeros libros que yo utilicé en mi trabajo. Así que Nancy fue clave en mi formación inicial, no solo por tantos libros que me regaló, sino porque puso en mis manos lo más importante por lo que yo podía comenzar, que era por los santos padres de la iglesia. O sea que yo dediqué mis primeros años a estudiar desde el siglo primero hasta mediados del siglo VI todo lo que los santos padres de la iglesia nos dejaron sobre el reino de Dios en la tierra, sobre los temas escatológicos, la segunda venida, la parucía, el juicio de los vivos, el juicio de los muertos, etcétera, etcétera. Y entre esos libros, pues uno de los que más marcó el inicio de mi trabajo fue el de San Ireneo de León, que normalmente traducen contra los herejes, pero cuya traducción real del latín es contra las herejías. Es un libro maravilloso que me influyó muchísimo a mí y me ayudó a comprender el misterio del reino de Dios en la tierra, un misterio poco conocido, muy mal interpretado, muy mal entendido, inclusive hasta el día de hoy. El- Lamentablemente, como que lo que nos dejaron los santos padres está tan lejano en el tiempo, como que se ha ido perdiendo, pero es lo más importante que tenemos que rescatar, porque muchos de ellos fueron muy cercanos a Jesús y a los apóstoles. Por ejemplo, San Ireneo de León fue discípulo de San Papía o de San Policarpo, que a su vez fueron discípulos directos de Juan Evangelista. Es decir, muchos de los santos padres de la iglesia, los primeros, están tan cerca de la enseñanza de Juan Evangelista, de todos los apóstoles, pero refiero con énfasis a Juan Evangelista porque fue el que nos dejó el Apocalipsis, que es el que habla de que Cristo establecerá su reino en la tierra por 1000 años. Entonces, los detalles detrás de eso fueron transmitidos no solo en el Apocalipsis, sino por vía oral de Juan a sus discípulos directos, como Policarpo y Papías, y de ahí a la siguiente generación, que es la generación de San Ireneo de León. Y otro libro que me ayudó muchísimo y que yo recomiendo bastante para comprender todos estos temas escatológicos es el de los padres Florentino Alcañiz, que es español, y Leonardo Castellani, que es argentino. El libro se llama La Iglesia Patrística y la Parucía. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos buenos sacerdotes? Hicieron un trabajo de investigación extenso, profundo e impecable, que les habrá tomado mucho tiempo de trabajo, quién sabe cuántos años, y lo que hicieron fue recoger en su libro todo lo que los santos padres de la iglesia dejaron escrito desde el siglo primero hasta mediados del siglo VI sobre escatología, sobre el reino de Dios en la tierra, sobre la parucía, sobre el juicio
de las naciones, el juicio final, etcétera, etcétera. O sea, para el que quiera profundizar en escatología, estos dos libros que acabo de mencionar son absolutamente imprescindibles. No fue solamente eso, por supuesto, me ayudó mucho también al principio la lectura del libro azul del padre Gobi, porque muchos temas profundos de escatología, la Virgen los explica con una claridad y una sencillez maternal, maternal. O sea, la Virgen como que nos lo da como al bebé que tiene que tomar calostro, ¿no? O sea, que no puede todavía comer sólido y se le da, solamente se le amamanta. Pues la Virgen como que nos da alimento fácil de digerir en ese libro tan hermoso que es el libro azul del Padre Gobi, que también ha sido clave en mi trabajo. Estoy diciendo algunos porque fueron muchos más, ¿no? Pero estoy diciendo así como por responder en resumen. ¿En qué momento nos encontramos con relación a la nueva realidad de la Iglesia de Cristo, incluyendo lo que es el sínodo de la sinodalidad? Ya desde la época de San Pablo, ya en el siglo primero, se comenzó a hablar del retorno de Cristo a la tierra, ¿no? Porque no había en ese momento, las profecías de Jesús no daban referencias temporales precisas, ¿no? De cuándo podría ser. Entonces, como se especulaba mucho, San Pablo fue muy claro en sus cartas en decir que no era algo inminente, que no era algo, digamos, todavía cercano, ¿no? Que faltaba mucho para ese retorno. Pero nos dio algunas claves que son fundamentales para entender cuándo estaba próxima esa segunda venida. Entonces, de las cosas más importantes que él puso como factores determinantes para determinar la proximidad del retorno de Cristo a la tierra, dijo él, tiene que venir primero la apostasía. Eso está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, ¿no? No, desde el versículo 1 en adelante. Entonces, la primera señal es que tiene que venir la gran apostasía y manifestarse el hombre impío. Entonces, la gran apostasía es algo en lo que ya estamos viviendo y se manifiesta de muchas maneras. Claro que ha habido apostasías en muchas épocas, ha habido persecuciones en muchas épocas, ha habido herejías en muchas épocas, pero cuando él habla de la gran apostasía, se refiere a un momento en el cual la inmensa mayoría de los fieles iban a apostatar al final de los tiempos y estaba asociado también a la manifestación no de un hombre cualquiera, no de un malvado más, porque repito, la iglesia ha tenido enemigos en todas sus épocas, en todos sus tiempos. Se está refiriendo a un enemigo que dentro de la misma iglesia iba a, a llevar la apostasía dentro de la misma iglesia católica para destruirla por completo, desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿en qué se puede determinar que estamos viviendo el tiempo de la gran, gran apostasía? De muchas maneras. Por ejemplo, hoy en día se dicen herejías y blasfemias de muchas formas y prácticamente nadie reacciona, nadie se queja, nadie dice nada. Pongo un ejemplo que se podrían dar cientos, pero voy a decir uno solo para darme a entender. Cuando vino Jorge Mario Bergoglio a Colombia, bueno, al que llaman Francisco, ¿no? Papa Francisco, en Villavicencio se hizo la lectura del Evangelio donde está la genealogía de eh, San José. Y una vez leída la genealogía de San José, viene su homilía. Y en la homilía, él dice que, bueno, como en la genealogía de San José hubo paganos, ¿no? Como por ejemplo Ruth, ¿no? O sea, en la ascendencia de San José hubo personas que eran de pueblos paganos, aunque terminaron convertidos al judaísmo, ¿no? Entonces la conclusión de él, y lo dice ahí públicamente, es que, bueno, eso significa que por la sangre de Jesús, por las venas de Jesús, corre sangre pagana, ¿no? Entonces la gente, pues, le pareció bien, otros aplaudieron, otros simplemente no dijeron nada. Y mira qué impresionante. Si tú al terminar de leer la genealogía de San José dices que por la vena de Jesús corre esa sangre, que incluye pues ascendientes paganos, estás declarando indirectamente que Jesús es hijo natural de José. Entonces ya no es Dios, es solo hijo de José. Y también, además de que te llevas por delante ese dogma de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque lo humanizas, lo haces un hijo de un hombre, no de Dios, sino de un hombre, también te atropellas los dogmas marianos, porque entonces si José tuvo relaciones con José para tener a Jesús, entonces María no es la siempre Virgen María, ¿no? Entonces comienzas a tumbar las bases de la fe católica, las bases cristianas, ¿no? De nuestra
religión cristiana, y nadie dijo prácticamente nada. Y eso ha ocurrido en tantas ocasiones durante casi 11 años. Cada vez que él hace cosas, como por ejemplo en África, saca un libro Via Crucis del bolsillo y dice que este librito narra la historia del fracaso de Dios. Y la gente aplaude y todo el mundo contento, nadie se queja. O va y entroniza a la Pachamama en la iglesia, en la Basílica de San Pedro en Roma y lleva a cabo en los jardines vaticanos un culto de adoración con postración completa, es decir, hasta la frente tocando el suelo, todos adorando a ese ídolo, a ese falso Dios, la Pachamama, la madre tierra, como si la tierra fuera madre, pues lo será de los paganos o de los brujos, pero de nosotros la madre es la Santísima Virgen María, nosotros no tenemos a madre por tierra. Y no es verdad que San Francisco de Asís llamaba tierra la madre, como parece hacernos querer ver en Laudato Si. No, San Francisco de Asís llamaba a las criaturas hermanos. Hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, hermanos peces, hermana Roca, hermanos árboles, hermanos. No es verdad que San Francisco llamaba a la tierra madre, porque San Francisco, igual que nosotros, tenía por madre a la Santísima Virgen María. Entonces, que la gente no se queje y no diga nada. ¿Cuántos salieron a quejarse en el mundo por la entronización de la Pachamama en el Vaticano frente a los medios de comunicación, que es una gravísima ofensa a Dios y de manera pública? Prácticamente nadie, a la gente le pareció bien, todo el mundo contento. ¿Por qué nadie se queja? Porque estamos viviendo la gran apostasía, a la gente le da igual. Ya la gente no tiene esa sensibilidad, ese celo por Dios, por su santa ley de amor. Y pongo un ejemplo más extremadamente significativo. El hecho de que la inmensa mayoría de los católicos en el mundo estén comulgando en la mano es es una de las mayores señales de la gran apostasía. Jamás se hizo eso en la Iglesia Católica, nunca fue permitido. Bastante dijeron los santos en la Iglesia que eso no se podía, lo dijo Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, la misma Madre Teresa de Calcuta. De hecho, hay sobre eso en la Suma Teológica. Y la verdad es que, y bueno, San Juan Pablo II también y tantos otros que nos advirtieron que eso está mal, y tantas profecías privadas, pues serias, ¿no? Como la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la de Nigeria, donde Jesús relata la comunión en la mano, o dada por manos no sacerdotales, como un arma de destrucción masiva de la fe. Y dice Jesús que es peor que la bomba atómica, porque la bomba atómica solo apunta a matar el cuerpo. Si cae una bomba atómica sobre una ciudad de donde todo el mundo vive en estado de gracia, pues al caer los mata a todos y todos se salvan. La comunión en la mano, diseñada por la masonería e implementada por la masonería eclesiástica, con la anuencia, el beneplácito y la participación activa de la mayoría de los católicos, es un arma de destrucción masiva de la fe que apunta a llevarse a millones de personas al infierno, a perder el respeto a Dios, a dejar de creer en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma, divinidad, para que le perdamos el respeto, para que no le demos la adoración y el culto de la tría debido que le debemos, para que perdamos la sensibilidad por el misterio más grande del universo, que es el misterio del Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya casi nadie hace una genuflexión cuando entra al templo, casi nadie visita al Santísimo, ya lo decía la Virgen en Garabandal a Conchita y a las niñas, ¿no? Ya casi nadie visita al Santísimo, casi nadie se acuerda que Jesús está preso por nosotros en el sagrario. Pues todo eso fue diseñado, pero nosotros, los católicos, hemos participado en en la implementación de ese plan nefasto, de esa arma masiva de destrucción. Y Jesús dice en los mensajes de la próxima sangre que buena parte de los males que van a venir sobre el mundo están asociados a la comunión en la mano, o sea, la profanación eucarística masificada. Y ya para terminar esta respuesta, que me disculpo que la he hecho un poquito larga, pero es importante, estaba profetizado en muchas partes, por ejemplo, por San Francisco de Asís, en la última profecía que dio antes de morir, sobre este tiempo, al final de los tiempos donde habría dos papas, uno falso y uno verdadero. También lo profetizó Ana Catalina Emery en el tiempo final de la pasión de la Iglesia, lo cual está también profético en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675, 676 y 677, donde se dice que la Iglesia tiene que pasar por su pasión, así como Cristo vivió su pasión.
La iglesia tiene que vivir su pasión con todos los mismos pasos de la pasión de Cristo. Es decir, la iglesia tiene que ser traicionada, tiene que vivir su Getsemaní, su coronación de espinas, su flagelación, tiene que ser condenada a muerte, crucificada y asesinada. Y es luego de eso que Dios la rescata, que Dios la resucita, así como Dios resucitó a su Hijo Santísimo, a su unigénito, pues Dios también va a resucitar a la iglesia después de que ésta viva su pasión. Y el catecismo asocia esta pasión de la iglesia a el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporciona a los hombres una solución aparente a sus problemas al precio de la apostasía. El mejor ejemplo de lo que acabo de decir es Laudate Deum, esta última carta encíclica de Francisco, donde se le propone a los hombres la solución a todos sus problemas, ¿verdad? Pero al precio de la apostasía, al precio de darle la espalda a Dios. Él propone una solución por la vía política, por la vía ecológica. Lo importante para él es el cambio climático y rescatar la tierra, ¿no? Para él lo importante es la ecología y pues para poder rescatar al planeta hay que crear este nuevo orden mundial, o sea, este gobierno supranacional que tenga poder sobre los países, es decir, robándole, quitándole la soberanía a los países y de manera que este gobierno supranacional pues pueda controlar todo lo que hace falta para salvar la tierra. Bueno, esto es muy en resumen, ¿no? Entonces, ¿qué está proponiendo este hombre? Pues está proponiendo un nuevo orden mundial, la dictadura del anticristo. No dice, ¿cómo es posible que el Papa católico promueva la dictadura del anticristo, el nuevo orden mundial? Pues así es, se demuestra que no es un verdadero papa, que es un falso papa. Entonces, el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, predicha en el Catecismo 675, lo que le faltaba decir entre paréntesis, para ser más explícito, es un falso papa, ¿verdad? Que ofrecerá a los hombres la solución de sus problemas políticos, económicos, sociales y ecológicos, pero al precio de la apostasía, es decir, dándole la espalda a Dios, a sus mandamientos, a su santa ley de amor. Ya lo importante no es la vida eterna, es la vida presente, lo importante no es eh, la eternidad, sino supuestamente rescatar la tierra, y lo importante no es adorar al único Dios vivo y verdadero, sino hacer una amalgama de religiones, la única verdadera con todas las falsas, cada uno con su supuesto Dios, es decir, sin padre común. Es decir, que Francisco está llevando a cabo el sueño de la masonería. ¿Cuál es el sueño, el ideal de la masonería? Una religión común sin padre común, donde todos al final terminarán teniendo por Dios a Satanás. Entonces, esto en resumen para decir que estamos viendo los tiempos que preceden a la segunda venida. Claro, se cumplió lo que dijo San Pablo. Ya llegamos al tiempo de la gran apostasía, donde la inmensa mayoría de los cristianos ya apostataron, siguen a la ONU, están de acuerdo con la Agenda 2030 y están de acuerdo con unirse a esta abierta rebelión final contra Dios, y ya se manifestó este hombre impío, porque en la Biblia hay varios, y así como en el Apocalipsis hay varios bestias, pues hay varios hombres malvados, varios hombres impíos. Bajo la forma de una impostura religiosa, ya se manifestó en el 2013 y su trabajo lo ha demostrado, ha sido destruir la fe, las bases y los dogmas de la Iglesia Católica y preparar el terreno al anticristo. Es decir, cuando se manifieste, ya Jorge Mario Bergoglio le hizo el trabajo de allanar el camino para imponer el nuevo orden mundial. Aquí en la Iglesia Ortodoxa, el comulgar en la mano, y ni siquiera la ponemos más que 1 o 2 ocasiones al año directamente en la boca. Para eso utilizamos la cucharilla, que es el único ornamento en este caso que permite acercar al feligrés lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor resucitado. Entonces, cuando nosotros normalizamos esas situaciones, hermanos como el padre Fortea de España comentaba de que incluso en la iglesia ancestral, por más que investigué, Mauricio, insisto, no encuentro evidencia de esa frase, de esa afirmación, perdón, que dice que la iglesia ancestral se comulgaba en la mano. Los hijos de Dios comulgan en la mano, y eso era un logro para Satanás. ¿Qué me dice usted a esto? Aunque yo soy un cura un poco tradicional, no tradicionalista, sin embargo,
Sin embargo, hay una cosa que a mí siempre me ha dejado muy tranquilo cuando empecé a oír esta polémica. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, no hay ningún problema en que uno prefiera comulgar de una manera o de otra. No hay ningún problema en que busque razones a favor de una manera o de otra. Yo personalmente, para los que tengan escrúpulos, les diré que se comulgó en la mano durante 7 siglos. Durante 7 siglos. San Agustín solo daba la comunión en la mano. Los apóstoles la recibieron en la mano. Los primeros siglos solo y exclusivamente se comulgó en la mano. Después, por un afán de reverencia que me parece muy bien, que me parece fruto de la acción del Espíritu Santo, se fue poniendo cada vez más reverencia. Me parece muy bien. Pero también, de allí a decir el que comulgue en la mano está cometiendo un sacrilegio, no, porque la Iglesia lo ha permitido. ¿La Virgen María va a hacer la lucha contra los obispos? No. La Virgen María, incluso en vida, estaba sometida a los apóstoles. Los que gobernaban la Iglesia eran los apóstoles, no la Virgen María. La Virgen María dio ejemplo de obediencia, de sumisión, pero no dijo, aquí mando yo. Si no lo hizo en vida, tampoco ahora va a decir, voy a hacer la guerra. O sea, yo de ningún modo pienso que la Virgen se va a aparecer para hacer la guerra a un obispo. Entonces, sobre el tema de las revelaciones, yo creo que hay místicos. Pero siempre que me pasan una revelación por internet, la borro, no la leo, no pierdo tiempo. ¿Para qué? La voy a leer, puede ser verdad, puede no ser verdad. Yo, ¿cómo lo voy a saber desde aquí, si en Nairobi? Pues no lo sé. Es que parece creíble, hombre, por supuesto que parece creíble, pero eso no significa que sea verdad. Pues sí, aunque fueran mártires y aunque fueran santos, yo no tengo evidencias, Mauricio, de que hayan comulgado en la mano. La pedagogía del Señor es otra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Aprovecho para aclarar a los que lo escuchen que no lo conocen ya usted. Mi amigo el padre Omar pertenece a la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? Nuestra Iglesia Católica tiene una latina, occidental y 23 iglesias orientales, ¿no? Entonces el padre Omar es de la Iglesia Católica, Ortodoxa Católica. La pregunta es muy buena y me encanta que haya sacado el punto, porque no hay ninguna evidencia histórica, no hay ninguna evidencia escrita, no hay nada en los escritos de la Iglesia en 2000 años que demuestre que en ninguna época pasada la Sagrada Comunión se recibió en la mano. Cualquiera puede hacer esa investigación. Yo voy a referir a un sacerdote fiel que la hizo, o sea, llevó a cabo esa investigación porque él decía, si en algún momento, en cualquier siglo, aunque sea en los primeros siglos, hubiera habido tal cosa como la comunión en la mano, eso tiene que haber registro. Y él dedicó mucho tiempo de su vida a hacer esa investigación. Me refiero al sacerdote catalán Agustín Miarnau. Él fue entrevistado en varias ocasiones, una de ellas en NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro Radio. No recuerdo el nombre de la hermanita que lo entrevistó, pero la entrevista sigue siendo pública, está en YouTube y es muy buena, animo a todos a verla. El padre Agustín ya murió hace un par de años o poco más, lamentablemente, pero él expuso el resultado de su investigación y él retaba a cualquiera que no estuviera de acuerdo. No hay ningún registro en la Iglesia de que jamás, en ninguna época pasada, en ningún siglo, se haya impartido la comunión por manos no sacerdotales y se haya recibido la comunión en la mano. No lo hay. Hay mucha gente que utiliza argumentos bastante ilógicos, ¿no? Bastante irracionables. Por ejemplo, no, que Jesús mismo dio la comunión en la mano a sus apóstoles. Bueno, primero es un argumento bastante malo porque él primero instituye el sacramento del orden sacerdotal, los hace apóstoles y los hace obispos y luego les da la comunión, de manera que si lo hubieran recibido en la mano, el argumento no aplica porque ellos ya teniendo las manos consagradas por el sacramento del orden sacerdotal, ya podían tomarlo en la mano. Sin embargo, uno leyendo
lo asociado a la última cena en Ana Catalina Emmerich, pareciera verse que no fue así. Pareciera entenderse, así es como yo lo entiendo cuando lo he leído, que él le dio la comunión inclusive a sus apóstoles en la boca, no porque no la pudieran recibir en la mano, porque siendo obispos pueden, sino como una enseñanza, es decir, Jesús pues no solamente es nuestro Salvador, también nuestro Maestro y como el principal pedagogo del género humano, para enseñarnos el cómo se hace, se la dio a cada uno en la boca. Que no estoy muy seguro cómo fue el caso de Judas. Usted está comentando algo con respecto a eso cuando conversamos en otra ocasión, pero por lo menos a los 11 hay evidencia en Ana Catalina Emmerich que se la dio en la boca. Y según la investigación del padre Marnao, nunca, jamás, en ninguna época de la iglesia fue dada eh, por manos no sacerdotales y nunca fue recibida por la mano. Y de hecho, yo le puedo casi asegurar, padre, que ningún santo o santa de la iglesia que no fuera sacerdote hubiera osado tal cosa. Si una santa, vamos a decir, por poner cualquier ejemplo, Santa Teresa de Ávila, si su director espiritual o cualquier otro sacerdote le hubiera dicho, ponga la mano, ella hubiera dicho no. No, es que yo soy su director espiritual, usted me tiene que obedecer, ponga la mano que le voy a poner la hostia. Ella hubiera respondido con toda calma, hubiera dicho, el padre, le debo recordar que el límite de la obediencia es el pecado y que solo estamos obligados a obedecer en la luz, en los mandamientos y en la verdad. Y si usted me está mandando a pecar, a profanar, yo tengo la autoridad como hija de Dios de decirle, no le puedo obedecer. O inclusive, quizá hubiera sido más drástica en su respuesta. Pudo haber dicho, antes muerta que profanar la Eucaristía para poder comulgar. O sea, no, le hubiera dicho que no, simplemente que no. Entonces, todo este cuento que nos quiere meter es para forzar la comunión en la mano, que fue, repito, diseñada por la masonería y llevada a cabo por la masonería eclesiástica, que es la masonería infiltrada en la iglesia. Están haciendo su trabajo, son los enemigos. Lo que está realmente y verdaderamente mal es que nosotros, los fieles, participemos de un plan del maligno. Es como si nos uniéramos al bando contrario para hacerle daño a Jesús. ¿Cómo vamos a participar nosotros de ese desastre? Es un desastre. Por eso se ha perdido la fe. Y Jesús dijo que todos los males que se va a venir sobre el mundo, todo lo que está asociado a la gran tribulación, todos esos plagas y castigos que están en el Apocalipsis, están relacionados con la profanación eucarística masificada. Es decir, el mundo va a entender, por las buenas o por las malas, el daño que se ha hecho a sí mismo el mundo por tratar la santísima hostia consagrada, el cuerpo santísimo y divinísimo de nuestro Salvador, como si fuera un pedazo de pan, una galleta o cosa barata. Lo vamos a entender.